por la invitación a este encuentro, a esta hora y media que vamos a pasar juntos. Es cierto, hace mucho que nos conocemos, hoy cumplo 42, así que es una celebración linda de cumpleaños, compartirla de esta forma en nuestra búsqueda conjunta. El trabajo que vamos a hacer hoy no tiene como intención tanto proveer información, sino que este sea un espacio para que podamos reflexionar acerca de el estado en que nos encontramos en este momento, cada uno de nosotros. La información en este momento abunda, está en todas partes. Incluso durante esta pandemia, casi todos los días tenemos una conferencia nueva a la que podemos asistir. Pero hay muchos medios por los cuales podemos obtener información. Pero la información en sí no nos transforma. La información puede que nos inspire, nos guíe, nos muestre, nos señale, pero no produce transformación per se. Ese es nuestro trabajo. Y bueno, en esta reunión que tenemos juntos, vamos a ver si podemos indagar y vernos a nosotros mismos para poder, desde nuestro lugar, desde el lugar en que nos encontramos hoy, darnos cuenta de cuál es nuestro próximo paso a dar como individuos. Que esta sea una oportunidad para educir eso desde adentro nuestro. ¿Cuál es nuestro estado en este momento, nuestro desarrollo, nuestras habilidades, las cosas que nos es más fácil desarrollar, las que todavía nos han quedado en el tintero? Y reconociendo eso, ¿cuál es mi próximo paso en este camino de transformación, de autotransformación, de desarrollo espiritual, como lo queramos llamar, de este camino hacia la unión con lo divino? Quería empezar por invitarnos a cuestionarnos algunas cosas que a veces damos por sentado, empezando por mirar atrás nuestra propia vida. Si queremos podemos por un momento cerrar los ojos o mirar hacia el suelo. A veces eso ayuda a que podamos ver con mayor claridad. Y empecemos a ver qué eventos, qué momentos sobresalen como aquellos que produjeron mayor transformación en nosotros. Verdadera transformación, que nos cambiaron, que nos hicieron personas más compasivas, más preocupadas por el otro, o que nos hicieron buscar con mucha más intensidad la verdad o la unión con Dios. ¿Cuáles fueron los momentos en nuestra vida en los que el despertar a una realidad mayor se aceleró? En esos momentos en que la búsqueda se volvió importante, se volvió el centro de nuestra vida, aunque fuera por un tiempito. Sin dudas el despertar del alma es muchas veces gradual, es por lo general gradual. Pero hay situaciones que fueron catalizadoras, que aceleraron el proceso. Podemos ver cuáles fueron en cada una de nuestras vidas. Bien, ahora, si quieren ya pueden abrir los ojos aquellos que la cerraron. Es posible que en ese observar hayan visto que algo que sucede en la mayoría de nosotros, y es que esa intensidad nació en dos tipos de escenarios. Ya sea cuando algo que no esperábamos ocurrió,
o cuando algo que sí esperábamos no ocurrió. Cuando algo que no esperábamos ocurre. Me enfermo, alguien se va, alguien nos hiere, alguien se muere. El cambio inesperado. Y el otro escenario es cuando algo que sí esperábamos no ocurre. Proyectamos en nuestra vida ciertas cosas, y cuando ellas no ocurren, aparece este estado de descontento y de sufrimiento o de dolor. El cambio en sí, la pérdida que genera el cambio, sobre todo la palabra pérdida es una de las claves. Cuando se produce una pérdida, algo que nosotros reconocíamos como propio o como posesión, desaparece, empezamos a cuestionar las cosas. Empezamos a darnos cuenta de aquello que era importante en nuestra vida, tiene un fin, cambia, desaparece. Y empezamos a buscar aquello que no cambia y que no desaparece. Si queremos, podemos identificar a estas instancias como instancias de dolor o instancias de sufrimiento. A veces se hace la distinción entre sufrimiento y dolor. El sufrimiento es inevitable, es parte de la vida, del proceso de vivir. El dolor es una elección, si se quiere. Hay personas que viven en situaciones muy difíciles, sin embargo, no sienten dolor. Las atraviesan con entereza, con amor, con aceptación. Y hay personas que viven en situaciones levemente cómodas o no difíciles, y así todo experimentan dolor. Ahora, si vemos un poquito más profundo, este dolor nace de la no aceptación del cambio, la no aceptación del proceso natural de la vida. Si observamos la naturaleza y todo en la vida, vamos a ver que no hay nada, prácticamente nada, en la naturaleza que no esté en constante cambio. De hecho, se dice que lo único constante en la vida es el cambio. Y pese a que esto lo vemos diariamente, porque desde el momento que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, la naturaleza nos muestra que todo es cambio, nosotros no nos adaptamos o no nos sentimos parte de esa naturaleza que es constante cambio. Por alguna razón, queremos perpetuar las cosas y queremos que continúen siendo de una determinada manera. Creo que todos vamos a coincidir con el hecho de que el dolor es un gran catalizador. Y podemos reflexionar acerca de esto. Si el dolor es tal catalizador, ¿por qué lo evitamos tanto? ¿Por qué lo rechazamos tanto? Estamos diciendo que estos fueron los momentos en que despertamos, que es, podemos decir, el objetivo primordial de esta vida. Y sin embargo, estamos siempre esperando que el dolor no nos llegue, que el sufrimiento no nos llegue. Estamos siempre tratando de proteger y de crear más y más estructuras, en vez de dejar que la vida nos abra, que la vida nos abra y nos abra grietas, como dicen algunas tradiciones. Ellos dicen, la luz solamente puede pasar a través de las grietas. Y hay esta imagen bella de un corazón completamente quebrado en grietas por donde la luz emerge.
Entonces esto, bueno, nos hace reflexionar acerca de cómo abrirnos a la experiencia de la vida y dejar que la vida nos vaya mostrando y enseñando y acompañando en el proceso de, de este descubrimiento, de esta apertura que va ocurriendo a medida que la vamos dejando ocurrir. Otra imagen que puede servir es la del ave fénix. El ave fénix es esta ave que para renacer primero tiene que morir y convertirse en cenizas. Y desde las cenizas nace la nueva ave, fénix. Todos queremos renacer, pero nadie quiere ser cenizas. Y no hay renacimiento sin esa muerte. Quería preguntarnos, ¿por qué el dolor nos despierta? ¿Por qué el dolor nos sacude? Y una de estas respuestas las vamos a encontrar por nosotros mismos, ¿no? Una de las reflexiones que me toca en este momento aportar a mí, porque soy la que estoy hablando, me parece que el dolor nos despierta porque nos fuerza a soltar aquello que hasta el momento no habíamos podido soltar. Y en el dolor nos hacemos las preguntas más pospuestas, más profundas. Porque lo que se fue, o terminó, o nunca ocurrió, nos muestra que todo aquello que va ocurriendo también se termina, se va y se termina. Entonces lo único que nos queda es la búsqueda de lo que, como decía antes, lo que nunca cambia ni desvanece. Fíjense qué interesante que cuando una persona se encuentra en gran estado de dolor y de sufrimiento, pese a que se haya denominado a sí misma como atea, muchas veces esas personas, en los momentos difíciles, le rezan a Dios. Porque en esos momentos reconocemos nuestra esencia. Y vamos a aquello que sentimos, que la intuición espiritual nos dice, es permanente. Si observamos nuestra propia vida, dejando de lado lo que nos dicen las tradiciones religiosas, lo que hemos leído en libros, si miramos a nuestra vida, en nuestra propia vida, y nos preguntamos, ¿qué es lo que nunca cambia? ¿Qué es lo que permanece a través del tiempo, inmutable? ¿Hay algo que permanece? Desde lo que cada uno puede observar. ¿Hay algo que es eterno? Si miramos adentro, miramos nuestra vida, ¿qué permanece a través del tiempo? Esta, de nuevo, es una respuesta que tiene que surgir de adentro. Lo que me surge a mí es que lo único que he observado a través del tiempo que perduró es la conciencia que observa cada momento. La parte de mí que es consciente y que fue viviendo todas estas experiencias. A veces se lo llama el observador, a veces se lo llama el testigo de esta historia. Esa parte de mí que está mirando, que está observando, ha permanecido siempre y no he notado que haya habido cambios. El silencio interno tampoco ha cambiado, o el silencio. Cierta clase de amor no cambia nunca.
pese al tiempo, las distancias, las situaciones. O sea que creo que es importante ver aquellos aspectos de la vida que permanecen, porque esos nos van a mostrar dónde yace la realidad o dónde yace Dios. Creo que otra de las razones por las cuales el dolor, el cambio produce dolor, es porque pareciera como que no estamos aquí mientras la vida ocurre. Vivimos por sobre todas las cosas, o mayormente, en un mundo imaginario de pensamientos que nos proyectan hacia el futuro o que nos llevan a experiencias del pasado. ¿Y qué pasa cuando vivimos en ese mundo imaginario? Que nadie está cuidando de este momento presente. ¿Quién vive este momento si nunca estamos aquí? Nadie puede vivir este momento por nosotros. Pero por hábito, vivimos proyectándonos, nos subimos inmediatamente, nos identificamos, como se dice en la literatura teosófica, nos identificamos con el pensamiento, la emoción, nos convertimos en eso, alimentamos esa parte de nuestro ser y nos olvidamos que estamos acá, en el momento presente. Es como que hasta pareciera que estamos siempre escapándonos de este momento. Pero si seguimos con esta idea de que lo único que permanece a través del tiempo es la conciencia que experimenta este momento presente, nos vamos a dar cuenta que allí es donde yace lo eterno de la vida. Y nos lo estamos perdiendo porque no estamos acá. Podemos decir que esa conciencia es Dios mismo. Podemos decir que Dios no solamente es esa conciencia, sino que es todo, es nuestro cuerpo, es el pensamiento, es el amor, es el espacio entre nosotros y lo que está enfrente nuestro. Es todo. Pero si no estamos aquí, no estamos en la presencia de Dios. Estamos en nuestros mundos de creación propia. Lo que quiere decir que así como escapamos de este momento, al escapar del momento presente, estamos escapando de la presencia de Dios. El silencio que conduce, que las tradiciones nos dicen, el silencio que conduce a la experiencia directa de Dios, está en este momento. Pero también le escapamos al silencio. ¿De qué formas escapamos? Con miles de distracciones externas o internas. Externas puede ser todo, relaciones, la televisión, el celular, los libros, la comida, pueden volverse nada más que una distracción, o usarse como una distracción. Y las internas, las distracciones internas. En vez de estar aquí, cortando la zanahoria, mientras estoy por cocinar la sopa, dejo que la mano corte la zanahoria y me voy a otro lado. Me voy a pensar en lo que pasó hace 20 años, lo que me dijo mi compañero de trabajo esta semana, los problemas, las preocupaciones, los deseos, las expectativas, todo lo demás, menos la zanahoria. Pero el problema es que en la zanahoria está Dios esperándonos. Pero nosotros nos vamos.
Nos vamos a otro lado. Dios está en la simplicidad de cada instante. Pensamos que el desarrollo espiritual es algo fenoménico. El desarrollo espiritual no es fenoménico, es la experiencia directa de Dios. Y Dios está en la simplicidad de cada instante. Cada momento es el portal a lo eterno. Ahí mismo. Reflexionemos acerca de la experiencia diaria del vivir. Cuando nos levantamos, me ha ocurrido muchas veces que me despierto a la mañana y hay un momento clave en el momento en que nos despertamos, en que podemos saltar inmediatamente al pensamiento en vez de ser observadores de lo que está ocurriendo. Este es un proceso que se repite diariamente y se repite en todo momento, momento a momento, momento a momento. Hay una oportunidad de estar aquí o de no estar, de estar aquí o de no estar. Nos despertamos a la mañana, estamos tapados por una sábana o un acolchado cómodo en el calor del hogar y abrimos los ojos y en vez de percibir, de vivenciar completamente esa experiencia, la salteamos e inmediatamente vamos al pensar, a lo que tengo que hacer hoy, a lo que espero del día, a lo que pasó ayer, y no estoy acá. No estoy acá. ¿Por qué no estoy acá? Si este es el único lugar donde en realidad estoy. Y así nos vamos perdiendo la vida y nos vamos perdiendo la experiencia de Dios. Porque nos vamos perdiendo la belleza de las cosas. Las damos por sentada. La luz que entra por la ventana, la luz reflejando en las plantas, los ojos de mi esposa o de mi esposo, la piel de mis hijos, los aromas de las flores, el gusto de la sopa que estoy tomando. No, en vez de sentir el gusto de la sopa, estoy mirando la tele y escuchando cuántos se murieron del COVID-19 hoy. Mientras la sopa me espera. Y de la misma forma que me espera la sopa, me espera Dios. Entonces vivimos de cierta forma ciegos, y es una elección que hacemos. Es inconsciente, pero es una elección al fin. Vivimos ciegos, negando a Dios en todas partes. Lo único que... Hay muchas formas de ver al desarrollo espiritual, pero una de las formas es decir que lo único que tenemos que hacer es despertar a esta realidad, a la realidad de que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en la divinidad. Eso ya existe, es un hecho. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta, abrir los ojos. Rumi nos dice, la prueba del sol es el sol mismo. Si deseas verlo, no le des la espalda. Otra de las formas de ver, de despertar esta realidad que ya somos, es de intentar diariamente de percibirnos como la totalidad. Una de las imágenes que se nos da es la gota en el océano. Cada ser es una gota en el gran océano de vida.
reflexionar acerca de qué es lo que esto significa. ¿Cómo soy cómo soy este océano al mismo tiempo de que soy una gota? ¿No? Reconociendo que el desarrollo espiritual o la apertura hacia lo divino es el reconocimiento gradual, pero directo, de que somos un solo ser que se manifiesta en absolutamente todo lo que estamos percibiendo en este momento. Somos gota y somos océano. El camino nos conduce eventualmente a ser solo océano. Y para eso la gota tiene que desaparecer. Lo que contiene a la gota tiene las barreras, los obstáculos, las paredes que están por fuera de la gota, tienen que derrumbarse. Y ya somos el océano. Voy a citar nuevamente a Rumi, donde escribe un poema muy bello para describir este proceso de no estar en Dios, de estar en todo lo demás pero no en Dios. Y él dice: Señor, no me devuelvas a mi cautivante ser, no me des armonía con nada, excepto con aquello que viene de ti. Siempre huyo hacia ti desde el disturbio de mi ser. Dado que pertenezco a ti, no me devuelvas a mí. El ejemplo de la semilla y cómo una semilla crece y se desarrolla es un ejemplo que nos puede servir también de referencia para lo que es el desenvolvimiento de lo divino en nosotros. Siempre que plantamos una semilla, tratamos de plantarla en tierra fértil. Y sobre todo, tratamos de proveer las condiciones ambientales necesarias. La cantidad de agua correcta, la cantidad de luz correcta o necesaria para esa planta en particular. Si plantamos una semilla y la planta no crece, nunca se nos ocurriría sacar la semilla y decir: esta semilla está rota, no anda, algo le pasó a esta semilla. Sino que nos aseguramos de que el ambiente sea el adecuado, que estemos dándole a la semilla lo que la semilla necesita para desarrollarse. Y nosotros somos como esa semilla. Nuestra constitución, que es tan humana como divina, viene provista de la capacidad de ser planta, dar flores y dar frutos. Pero tenemos que proveer el entorno adecuado. Y eso es lo que nos está faltando, o lo que nos falta de vez en cuando. Entonces, a medida que vamos avanzando en el camino, vamos descubriendo cuál es el entorno adecuado para este ser. Uno de los aspectos que han sido para mí importantes de reconocer es que donde uno pone la conciencia, eso crece, se fortalece, se desarrolla. Donde uno lleva la atención, donde uno lleva la conciencia, eso crece. Es como el fertilizante del ejemplo de la planta. Llevamos con nosotros un fertilizante. Sin saber, inconscientemente, fertilizamos las cosas que no queremos que crezcan, como las hierbas malas. Y después las tenemos que ir sacando. Entonces, en vez de fertilizar aquello que no nos sirve, ver si podemos hacer que la conciencia vaya hacia los lugares, si se quiere, que producen transformación. Aquellos aspectos del ser que queremos que crezcan, se desarrollen, sean vistos, como queramos decirlo. De la misma forma que la semilla
anhela desenvolver la vida que lleva dentro. De esa misma forma, Dios anhela despertar en nosotros. Entonces veamos, ¿cuáles son el ambiente que necesita esta semilla? Las condiciones óptimas para crecer. Una de las recomendaciones más importantes, creo yo, que se nos ha dado y que son muy claras en la filosofía teosófica, es que pero son muy claras en las tradiciones religiosas, es que solo en la quietud mental las impresiones divinas pueden ser percibidas. Solo en la quietud mental la divinidad puede impresionar, impactar. Estoy pensando en todas palabras que estoy buscando traducción para las palabras que me vienen en inglés. Iluminar. Iluminar sería una buena palabra. Iluminar nuestra vida. Lo que nos ocurre es que nos aferramos al movimiento, ¿no? En vez de que en vez de fertilizar la quietud, ¿no? En vez de cultivar diariamente la quietud y el silencio, enfatizamos y nos aferramos al movimiento. El movimiento mental, emocional, físico, la actividad constante. Pero el movimiento es puro ruido. Si vamos a hacer una analogía entre el silencio y el movimiento, una parte de nuestro ser quiere escuchar el silencio y la otra parte está siempre haciendo ruido. Entonces son contradictorias. Ahí tenemos que hacer una elección. Una imagen que sirve para ver esto más claramente es que nuestro ser es como un vaso de agua con lodo, con tierra. El movimiento, al revolverlo, el movimiento produce un agua marrón a través de la cual la luz no pasa. Pero en la quietud, el barro se asienta y la luz pasa. La luz brilla a través del agua, que siempre fue cristalina, pero solo había movimiento. Por debajo de ese movimiento está nuestro verdadero ser, aunque a veces adormecido, pero siempre presente, siempre esperando. Entonces, siguiendo con esta idea, ¿cómo hacer para despertar esa conciencia, a ese ser dentro nuestro? Y como decíamos, el fertilizante, llevando el fertilizante hacia él, llevando nuestra conciencia hacia él, ya sea que lo queramos llamar Dios, el ser superior, el yo superior, el maestro, la divinidad, el amor incondicional, llevando nuestra conciencia diariamente hacia allí. Es como diariamente exponernos a su luz, exponernos a su presencia, exponernos a su vibración. Hay tradiciones que hablan mucho acerca de la diferencia fundamental desde dónde percibimos la vida. Como hablábamos antes, está este aspecto de nosotros que es el que observa, el que está vivo, el que percibe. Ahora, en este momento, cada uno de ustedes está sentado en algún lugar y fíjense que hay una parte de ustedes que está observando este momento, que lo está vivenciando, que lo está viendo. Ese es el observador, ese es el testigo. Y por otro lado está el movimiento, que es cuando aparece un pensamiento, cuando aparece un comentario, una emoción,
un dolor físico, eso que observaba se convierte en ese pensamiento. Hay una parte nuestra que en ese momento se convierte en pensamiento o en emoción, genera movimiento, y el silencio que estaba, el silencio que siempre está por debajo, deja de ser percibido. Entonces la tarea en palabras simples es el cesar el movimiento y el llevar la conciencia al silencio y a la presencia de Dios en nosotros. Lo podemos ver como que todos los aspectos de nuestro ser tienen diferentes estados vibratorios, dependiendo de su naturaleza. Entonces hay pensamientos que vibran en cierta forma, emociones que vibran en cierta forma, el cuerpo físico que vibra de cierta forma dependiendo de los alimentos que ingerimos. Todo es un estado vibratorio. Y nuestro objetivo, si se lo podemos llamar así, es elevar el estado vibratorio de nuestro ser, completo, por completo. Lo que ocurre muchas veces es que el desarrollo se produce un poco desequilibradamente, entonces algunos de nosotros tenemos uno de los aspectos más desarrollados o más elevados vibratoriamente y otros en los que todavía estamos trabajando. Pero la tarea es que todos se vayan desarrollando al unísono, dentro de lo posible, de ir espiritualizando nuestro pensamiento, espiritualizando nuestras emociones, espiritualizando nuestro cuerpo. En la sociedad teosófica, en los años más recientes, se introdujeron 3 pilares, como tres aspectos a los cuales se los considera importantes como parte del desarrollo. Y ellos son el estudio, la meditación y el servicio. Y vamos a ver que estos 3 aspectos son muy importantes porque desarrollan partes nuestras que necesitan ser espiritualizadas o que necesitan estar en contacto con lo divino. Y la forma de acercarnos hacia eso es a través del realizar estas 3 cosas. Por un lado, el estudio como aquello que nos muestra el mapa, nos muestra el escenario más amplio de lo que está ocurriendo, de lo que estamos transitando, de lo que la vida es. También el estudio espiritual nos eleva nuestro estado de pensamiento y eleva la vibración de nuestro pensamiento también. La meditación, por otra parte, es el aspecto en donde cesamos el movimiento. Y este es un aspecto en donde en Occidente nos cuesta mucho, porque en esta parte del globo terráqueo somos amantes del movimiento. Y nos cuesta mucho la cesación del movimiento. Y eso solamente ocurre a través del silencio. Y el silencio empieza, el silencio de la palabra, y continúa con el silencio del pensamiento. Sin silencio, la voz interna no puede hablar. Sin silencio, lo divino en nosotros no puede brillar sobre nuestra mente, no puede brillar sobre nuestro ser. Es una condición sine qua non. Y el otro aspecto es el servicio, porque el servicio es otra palabra para definir
el amor, la realización, el darse cuenta de que no hay diferenciación entre uno y el otro. El servicio es lo que nos va despertando a la realidad de que el otro es tan importante como yo, porque no existe el otro y yo. Somos uno. Y eso se va realizando a medida que vamos ofreciendo nuestra vida al servicio de los demás. Sin esa ofrenda, esa es otra condición sine qua non. Porque es esa ofrenda misma la que va derrumbando las barreras que nos generan la sensación de que no somos el océano. En estos actos en el acto de ofrecer nuestra vida, vamos disolviendo nuestra concepción de separatividad. Entonces, fíjense qué importante, a veces, cómo al interpretar las cosas de una cierta forma, podemos llegar a no considerar el valor que algo tiene desde un punto de vista espiritual. Ahora, esta charla de hoy se llama la meditación y el desarrollo el despertar de la luz interna. Entonces quiero decir algunas palabritas acerca de la meditación. Para aquellos que no participaron en el curso que di para Argentina, hay 6 clases que pueden mirar en el canal de YouTube de la Sociedad Teosófica en Argentina. Para más información, un curso más completo. Pero lo que quiero mencionar hoy tiene que ver con los aspectos más fundamentales de la meditación. La meditación es un estado de conciencia, es un estado de unión. Lo que nosotros por lo general llamamos meditación es la práctica que conduce junto con una vida que produce esa transformación. Como estamos viendo en este momento, la meditación ninguna técnica de por sí, aislada y sola, puede generar un despertar del alma. Pero sin el intento diario de silenciar el movimiento, tampoco hay progreso. Entonces la práctica de la meditación se vuelve fundamental porque cada vez que nos vamos a sentar a meditar, es como nos estamos mirando en el espejo. Cada vez que nos sentamos a meditar, es como poner un gran espejo delante nuestro para ver el estado de nuestro ser. Hay gente que me pregunta, ¿cómo hago para calmar la mente en la meditación? La única forma de calmar la mente en la meditación es calmar la mente en la vida. Ahora, eso no quiere decir que la vida es suficiente meditación. Sí, la vida es suficiente meditación para aquellos que ya han alcanzado estados elevados. Pero para nosotros que todavía luchamos con el movimiento, la meditación es una condición sine qua non. Meditación, oración contemplativa, silencio, como quieran llamarla. Hay miles de formas y técnicas, acercamientos, pero la intención es siempre la misma: el silencio y la apertura hacia Dios. En este proceso vamos desarrollando por sobre todas las cosas la paciencia y la falta y vamos soltando las expectativas. Porque a veces lleva 20 años calmar la mente. 20 años de práctica diaria. Entonces un día nos sentamos y la mente está calma. No hay movimiento. Y eso es posible para todos nosotros, y no quiere decir que a todos nos lleve 20 años. A algunos puede llevarles mucho menos.
Todo depende de la intención, del esfuerzo, la dedicación. Pero todos podemos hacerlo. Todos tenemos la semilla, todos somos la semilla. Lo único que hay que hacer es proveer el ambiente correcto, las condiciones adecuadas. Ya reconocer lo que ya somos. La fundadora de la Sociedad Teosófica, la señora Blavatsky, nos dijo que el esfuerzo debe ser el de centrar continuamente, dice ella, la conciencia en el corazón, donde se dice que está la presencia divina, y escuchar las indicaciones de la conciencia espiritual. Ella nos dice que pese a que el éxito esté lejos, debe haber un comienzo y el camino se abrirá. O sea que la posibilidad está siempre. Hoy vamos a hacer una práctica de meditación cortita, pero va a tener estos elementos, porque muchas personas se encuentran con la disyuntiva de no saber qué hacer en el momento en que se sientan a meditar. Es como que cuando uno no tiene claridad en qué es lo que va a hacer, la mente se va a dispersar y vamos a tener al final un sentido de frustración. Entonces es muy importante que cuando nosotros nos decidimos a meditar, que tengamos claridad en qué es lo que vamos a hacer cuando nos sentamos. Como decía antes, siempre recordar que parte de este proceso, parte fundamental de este proceso, es tratar de vivir conscientemente durante el día. Tratar de percibir la vida desde ese lugar de observación, de testigo. Veamos si podemos notar la diferencia en este momento. Volviendo al ejemplo de la zanahoria, quiero que esto quede muy claro, porque este es un aspecto clave. Cuando nosotros hacemos algo, sea lo que sea, me estoy bañando, estoy cocinando, lavando los platos, trabajando, hay dos opciones. O estoy acá o no estoy. Para el desarrollo consciente y como parte del proceso de la meditación, es fundamental que empecemos a desarrollar nuestra capacidad de estar vivos en cada momento a momento. Estoy presente, siento la forma en que mi cuerpo se mueve. Empiezo a notar la respiración. Veo que el cuerpo se mueve a la velocidad de la luz prácticamente. Veo que muchas veces mi cuerpo se mueve antes de que yo conscientemente dé una orden. O sea, empiezo a observar la vida propia del cuerpo. Empiezo a observar la vida propia de los pensamientos. Eso es autoconocimiento. Y sin autoconocimiento no hay autotransformación. Pasamos mucho tiempo conociendo el exterior y muy poco tiempo conociendo el interior. En este mirar, cada vez que nos sentemos a meditar, va a ser, como les decía, el momento en que vemos cómo va nuestro progreso, porque nos va a ir mostrando en qué estado se encuentra nuestra mente, en qué estado se encuentran nuestras emociones, en qué estado se encuentra nuestro cuerpo. Para esta práctica en sí, si queremos simplificar una práctica, decir, bueno, ¿qué hago cuando medito? Vamos a decir algunos pasos fundamentales. El primero es encontrar un lugar que sea tranquilo y silencioso, que a veces se puede dificultar cuando vivimos con familia. Entonces hay que buscar un momento del día en donde no haya nadie, que por lo general es a la mañana bien temprano. Hacer el esfuerzo de levantarnos antes que todos, o
O pedirle a la familia que nos deje en silencio por media hora o una hora. Una vez que encontramos un lugar sereno, calmo, en silencio, nos sentamos cómodamente, dejando que la columna esté erguida. Y el primer paso es hacer que el cuerpo se relaje, que podamos relajar a través de la respiración, vamos a soltar todas las tensiones. Y cuando el cuerpo se empieza a relajar y vamos haciendo la respiración un poco más profunda, vamos a ver que la mente también se empieza a relajar. El movimiento empieza a cesar. La respiración está conectada directamente con el pensamiento. Cuando hacemos la respiración más lenta, el pensamiento se calma. Algo que el segundo paso después de la relajación, que la relajación no quiere decir que nos vamos a adormecer, sino todo lo contrario. El cuerpo tiene que relajarse, la conciencia cada vez más y más despierta. Una vez que estamos relajados, conscientemente elegimos soltar el pasado y el futuro. Dejamos atrás todas las experiencias pasadas y por supuesto las futuras porque no siquiera existen. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Las experiencias pasadas existen? ¿Dónde existen? Bien. Y nos centramos en el momento presente. Empezamos a observar. Y en ese momento podemos hacer de la forma en que nosotros sintamos que es adecuada con nuestras creencias, con nuestra forma de percibir lo divino. De alguna forma reconocemos que dentro nuestro está la divinidad, que dentro nuestro está lo que buscamos. Si nos sirve usar una palabra, de vez en cuando decimos una palabra que para nosotros signifique la divinidad en nosotros. Si la palabra nos molesta, podemos utilizar una imagen. Hay personas que son muy visuales, entonces utilizamos una imagen. Lo importante es siempre mantenernos en una atmósfera de paz, en una atmósfera de tranquilidad, en una atmósfera yo por lo general utilizo la palabra compasión, porque es una palabra que me sirve mucho, y es importante, para mí ha sido muy importante comprender el rol de la compasión en nuestra vida. Todo lo que hagamos, siempre con compasión hacia uno mismo. Si no podemos desarrollar compasión hacia nosotros mismos, no vamos a poder ser compasivos hacia los demás. Todo este proceso no es una lucha, es un acto de amor hacia nosotros mismos. Entonces podemos utilizar la palabra amor. Entonces hace una diferencia muy grande en sentarse y empezar a luchar con el pensamiento y generar cierta frustración, a sentarnos y decir que este momento llene mi alma, mi vida, mi cuerpo, es cada espacio de mi ser de amor. Y respirar en eso, simplemente, en silencio. Miren qué sencillo. Las elecciones son de ustedes. ¿Cómo van a hacer su práctica? Es una elección propia. Yo hoy voy a hacer una práctica muy sencilla para todos, pero como les decía, lo importante es que ustedes después escriban quizás los pasos que van a seguir y después lo hacen todos los días. Porque si no le damos agua a la semilla,
todos los días, no va a crecer. Así que bueno, desde donde están, en sus sillas, en sillones, ya sea afuera o adentro, vamos a cerrar los ojos y a respirar profundamente unas cuantas veces. Dejamos que la respiración se vuelva más profunda y más lenta. Este es un momento en el que nos tomamos todo nuestro tiempo, incluso para respirar. El momento en el que dejamos de hacer para ser. Con cada exhalación vamos a soltar tensiones, estrés, preocupaciones. Notamos que cuanto más relajamos el cuerpo, más relajamos la mente. Noten qué importante es relajar el rostro, los párpados. Notemos cuántas veces pasamos de lado la tensión corporal. Y al observarla y verla, la soltamos. A menos que algo se vea, no puede soltarse. Una vez relajados, pero despiertos, conscientes, vamos a dejar atrás el pasado.
de cualquier forma simbólica. Reconocemos que este es el único momento que existe. Dejamos atrás nuestro nombre, nuestra historia, lo que los demás dijeron de nosotros, lo que nosotros creímos que somos. Todas las construcciones mentales, emocionales, quedan atrás. Y vamos a llevar la conciencia al Dios interno. Reconocer que la presencia de Dios está en nosotros en todo momento. Nos abrimos a su influencia.
que su amor, su paz, su compasión nos inunde, nos envuelva y nos eleve. Que esa misma compasión y amor llegue a todos los seres. Y soltando toda imagen o referencia, permanecemos centrados en el silencio de este momento. Y con la intención de continuar siendo el testigo, el observador de la expresión de Dios, momento a momento, vamos
retornando al cuerpo físico, al lugar donde estamos. Y lentamente vamos abriendo los ojos. Me gusta recordar algo que nos enseñó un monje budista, que dijo: el momento en que abrimos los ojos es el momento clave. De la misma forma que yo les decía, el momento en que abrimos los ojos a la mañana es un momento clave, porque ahí tenemos la opción de vivir en el mundo imaginario o de vivenciar la vida. Y en el momento en que abrimos los ojos en la meditación es el momento en que decidimos conscientemente ser el testigo de la divinidad que está en todos lados. Decidimos estar despiertos en vez de dormidos en los hábitos del pasado. Entonces, para definir claramente los pasos de la meditación: relajación, dejar el pasado atrás, centrarnos en este momento, volvernos receptivos a lo divino, compartir esa expansión con todos los seres, en el reconocimiento de que no hay otros seres. Y cerramos con la intención de continuar en ese estado meditativo, si lo queremos llamar así. Continuar observando la vida desde ese lugar. Y ahora sí, si podemos pasar algunas preguntas, si tenemos un ratito, que Isaac sea el portador de las preguntas. Sí, bueno, tenemos tiempo todavía y lo que voy a hacer es permitir que el que quiera preguntar abra su micrófono voluntariamente, pero vamos a tomar la recomendación de no hablar al mismo tiempo, primero. Segunda, ser breves cuando le preguntemos a Juliana, no dar una conferencia, ¿sí? Que ocurre. Entonces, tratemos de manejar la situación para que otros puedan hacerlo también, ¿no? Bien, yo voy a indicar que pueden abrir a partir de ya. Pueden abrir voluntariamente su micrófono el que quiera preguntarle o quiera preguntarle ahorita a Juliana, por favor. Juliana, buen día. Isaías desde Ecuador. Formulo una pregunta. Es la primera vez que hago una meditación y lo que usted mencionó yo lo he leído en un libro de Eckhart Tolle. Es un autor alemán en el que habla de ser receptivo, de la relajación, de que nuestro cuerpo vibra de acuerdo a la alimentación, estar en cada momento, dejar el pasado. Estas técnicas de meditación están muy ligadas a lo que uno vive diariamente, digamos, mediante una oración como la que se practica en el cristianismo o las técnicas de relajación con el budismo. Sí, sí. Yo coincidiría con eso. Eh, Todas las tradiciones
las mayores tradiciones han provisto de formas de acercarnos a, a este estado de unión, y a través de lo que nosotros llamamos técnicas o prácticas, pero en realidad son estados de ser en donde nos vamos abriendo a la posibilidad de percibir lo que ya somos. Y sí, se ven a través del cristianismo en la oración contemplativa, en el budismo a través de todas las ramas del budismo, cada una de ellas con diferentes prácticas. Lo vemos por lo general en el Islam, en el hinduismo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que en todas las tradiciones siempre hubo un grupo, una parte que mantuvo las enseñanzas vivas en el sentido de aplicables, hicieron de las enseñanzas una realidad en su vida, y a esto se lo llamó el misticismo. En todas las religiones encontramos el oro que la religión contiene, que es la experiencia directa de lo divino. Puedo compartir con todos en Sí, chat el libro de la hora. si me disculpas. Oh, sí, decime. Sí, puedo compartir con todos el libro El Poder de la Hora, que lo que usted mencionó está en aquel libro. Lo puedo compartir con los usuarios. El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Bien, sí, puedes poner en el link en el chat. Sí. Antes No hay de que problema. sigan, los que van a hablar, cierren sus cámaras, porque si no tendré que cortar la grabación, por favor. Ronald, tenías una pregunta. Ronald Villegas. Sí. Y Hola. después Denise. Vale. Buenos días. Primero, creo que le entendí que cumple años. Mi Sí. felicitación y que vengan muchos años más de compasión y sabiduría que nos haga llegar. Segundo, felicitarla por la charla, como las otras que he presenciado, muy lúcidas en herramientas teóricas y prácticas. Sí. Y ahora mi pregunta. Tema meditación en acción. El ejemplo que usted puso con la zanahoria es bellísimo. Yo trato de irlo ya aplicando con algunas otras cosas en la casa. Por ejemplo, cuando chorreo café, me gusta chorrear café. Pero me gusta caminar. ¿Cómo aplicar la meditación cuando uno va caminando? Camino generalmente solo. Eso es todo. Gracias. Gracias, esa es una excelente pregunta, algo de lo que por lo general no hablamos. Hay incluso técnicas de meditación caminando. Particularmente el monje budista Thich Nhat Hanh desarrolló, y otras ramas del budismo también, pero del budismo zen vemos la práctica meditativa en la caminata. Y esto se hace de la misma forma. Llevamos la conciencia en el caminar, empezamos por llevar la conciencia al cuerpo, sobre todo a los pies, a la parte de nosotros que se está moviendo más, o que está siendo la que está produciendo el movimiento del caminar. Y dejamos que la conciencia se funda con el movimiento, sintiendo que somos ese movimiento de caminar. Hay pasos hay más detalles en la práctica, pero que van en el conectarse con el proceso de pisar la tierra, ¿no? De cómo el pie va apoyando y va haciendo presión sobre la tierra, y después vamos levantando el talón, y después el pie está en el aire y después empieza a tocar de nuevo. Entonces vamos como haciendo que la caminata se vuelva un poco en cámara lenta. La mente va a calmarse y vamos a ir sintiendo que el proceso, que somos parte de todo el detalle de ese proceso. Y algo que sirve mucho, que también uno puede hacer, es contemplar lo que estamos viendo, reconocer la divinidad en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos rodea. A veces lo único que basta, que nos hace falta, es salir afuera para estar en contacto con la naturaleza, y ese reconocimiento mismo de que Dios está en todas esas cosas, inmediatamente es un elemento que nos eleva, que nos lleva a otro estado vibratorio. Y por supuesto esto es algo que
que cada uno tiene que practicar por sí mismo, pero gracias, Ronald, por traerlo a colación. Yo quería preguntar, primero, muy feliz cumpleaños. Gracias. Con todo el corazón. Y quería preguntar, durante la meditación estática, si yo la hago recostada, ¿hasta qué punto a mí hace muchísimos años, durante mi muy temprana juventud, siglos A, me comentó mi padre que yo debía sentir que el cuerpo pesaba, que debía sentirse, si estaba uno realmente relajado, el cuerpo pesaba en todo, uno debía sentir eso sobre el colchón o algo así. Es una sensación que, bueno, la he practicado, pero ¿qué tanta importancia? Mi pregunta es, ¿qué tanta importancia tiene eso? ¿Qué tanta validez? Porque es difícil lograrlo, muy difícil, porque es ir milímetro a milímetro del cuerpo, haciendo conciencia de relajación de cada músculo de la cara, de cada músculo de brazos, cuello, etc. Y cuando uno va en las piernas, ya se estresó la cara, ¿no? Y es bien difícil, sobre todo cuando uno es muy estresable, muy aprensivo, muy apegado a preocupaciones y eso. Claro. ¿Qué tanto ayuda y cómo se puede lograr eso de no tener que estar 3 o 4 veces tratando de relajar todo el cuerpo en forma conjunta? Claro. Gracias, Beatriz. Sí, creo que entiendo tu pregunta. Por un lado, vamos a ver que la relajación es necesaria en el sentido de que es importante reconocer la tensión, el estrés que acumulamos, sobre todo, como vos decís, cuando somos personas que nos preocupamos. Pero al mismo tiempo, el objetivo de la meditación es dejar el cuerpo atrás, es decir, reconocer que no somos el cuerpo. Entonces, la relajación no es el objetivo de la meditación en este caso, sino que la relajación nos tiene que ayudar a no centrarnos en el cuerpo. Entonces, una relajación muy excesiva nos estaría llevando siempre al cuerpo. En vez, queremos relajar el cuerpo para poder dejarlo de lado, para que no sea nuestro foco o nuestro centro de atención. Entonces yo diría que la práctica de relajación de todo el cuerpo es una buena práctica para hacerla, sobre todo para la relajación profunda, si uno está estresado, pero para la práctica de la meditación, que la relajación dure simplemente unos 5 minutos, 5 o 10 minutos si uno quiere, dependiendo de cuánto tiempo uno va a meditar, y después seguir adelante con la meditación, donde la conciencia se centra en los aspectos más sutiles. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno. Tenía una pregunta, Emilce, de Rosario. Sí, Emilce. Te escuchamos. ¿Emilce yo? Emilce de Rosario. Emilce y Martín creo que tenían una pregunta, ¿puede ser? Yo tengo una pregunta. Miluka Rivera Matlowski. Bueno. Es la otra Emilce, la que solicitó la pregunta. Favor, bien. Cierren sus vídeos, por favor, o van a aparecer en el y lo voy a tener que cancelar entonces, la grabación. Emilce, bueno, entonces, sí, cierra tu vídeo, por favor. No puedes aparecer en la imagen. Aquí tenemos problemas por las imágenes y los derechos de imagen. Sí, gracias. Claro, entonces sí, recordemos eso, cuando antes de preguntar apaguemos la cámara. Entonces vamos a empezar a Miluka, empecemos con vos y después vamos con Emilce, ¿sí? Muy bien, buenos días. Maravillosa inspiración. Llegué tarde porque una amiga mía, Magali, me habló de esta bella conferencia. Mucha felicidad en tu ciclo de natalicio. Gracias. Continúa con la sabiduría tan bella. Quería preguntarte, en budismo, pues se practica mucho el contar la respiración de luna 9 y viceversa, ¿no?
Entonces quería saber cuál era su opinión respecto a concentrarse en la respiración y la nariz también, los nostrils, ¿qué dicen? Los nostrils. Ujú, ujú, ¿Cómo usted ve eso? ¿Cuál es su opinión? ujú. Gracias por la pregunta. Por supuesto, siempre tengan en cuenta que esta es mi opinión y no necesariamente la verdad, ¿eh? Siempre recordando eso, que cada uno tiene derecho a su propia opinión. Eh, Respecto a las prácticas de respiración y de contar la respiración, vamos a ver que en casi todas las tradiciones se ofrece un ancla, un objeto de concentración, algo en donde la mente se pueda posar para que deje de disparar en todas direcciones. Entonces traemos la atención de la mente a un punto, ya sea la respiración, este espacio donde sentimos que toca con los orificios nasales, o contar del 1 al 10, o decir, recuerdo un monje zen decía, cada vez que aparecía un pensamiento, él decía pensamiento, había que decir la palabra pensamiento para darnos cuenta que estábamos pensando. La técnica de meditación contando es una técnica bastante clásica de meditación, que lo que nos hace es, nos entrena a estar en este momento presente. Otras tradiciones utilizan una palabra, o utilizan un mantra, o una imagen. Siempre se trata de utilizar un objeto de concentración. Una vez que la mente tiene la capacidad de estar en este momento, uno puede soltar eso. Y siempre hay que tener en cuenta que cualquiera sea el objeto de concentración que utilizamos, sobre todo si es en la respiración, que no genere adormecimiento, porque no queremos generar una actitud pasiva de adormecimiento, sino que queremos generar un despertar, relajado, pero un despertar. Entonces, si el objeto de concentración nos va a provocar adormecimiento o que la mente se vuelva opaca, es mejor utilizarlo solo al principio y después tratar de soltar. Tratar de soltar. Es como no sé, aprender a andar en bicicleta. Primero utilizamos las rueditas de soporte y después cuando podemos las sacamos de la bicicleta y empezamos a andar sin las rueditas. No sé si eso fue claro. Emilce. Gracias. Yo quiero felicitarte, feliz cumpleaños, y además decirte que lo que vos estás expresando lo manifestás totalmente. Esa paz, esa serenidad, es maravilloso escuchar. Ay, Y gracias. y la pregunta es, caminando en la naturaleza, cantando un mantra y caminando, como vos decís, sin pisar fuerte la tierra, ¿es una forma de meditar? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, los pensamientos semillas, donde uno debe concentrarse en, por ejemplo, en la alineación, y después escribir lo que yo sentí o lo que me pareció importante en mi meditación. ¿Eso sirve realmente? Gracias por las preguntas, Emilce. Por un lado, todo lo que nos traiga a este momento y nos conecte con lo divino sirve. Entonces, si nos sirve caminar y entonar una oración que nos lleva el corazón y el pensamiento a lo divino, sirve. Eventualmente vamos a ver que el silencio es lo que más sirve. Pero para llegar al silencio necesitamos herramientas. A veces el cantar nos va a llevar a ese lugar también. Sí, ¿por qué no? Y el anotar después de la meditación me parece algo muy interesante, porque, como yo les decía, en la meditación aparecen
nuestros obstáculos. Se van a presentar, los vamos a ver. Porque la meditación no es distinto de la vida. Entonces, cuando nos sentamos, cuando tratamos de calmar la mente, vamos a empezar a ver aspectos que empiezan a salir a la superficie. Nuestros condicionamientos, nuestros deseos, nuestros miedos, empiezan a mostrarse y a manifestarse. Entonces es una forma, uno los ve, los suelta y vuelve al silencio. Pero escribir lo que uno experimentó después de la meditación me parece algo muy valedero, porque así se convierte en otra herramienta para la autotransformación, porque surge de la autoobservación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un comentario. Uh-huh. En la caminar, la meditación caminando, yo entiendo que se pone primero el talón Uh-huh. y luego el resto del pie. Entonces, la posición de las manos, si lo haces en círculo, dicen que es más efectivo. Entonces tú entrelazas los dedos de las manos y se supone que eso también te ayude a una concentración pues más profunda. Uh-huh. Gracias. Gracias, sí. Hay muchos... También un comentario que quiero hacer respecto a esto. Hace muchos años mi suegra me dijo, yo la única forma en que puedo meditar es cuando camino. Pero yo sabía que ella me estaba diciendo esto porque ella tiene una mente muy activa y tenía dificultad para sentarse a meditar. Entonces, en los últimos años hemos estado meditando juntas, porque se ha sumado en todos los cursos y ha empezado a tratar de meditar sentada. Y después de un par de años, me confiesa que ahora puede meditar sentada. ¿Pero por qué? Porque lo intentó, porque realmente puso todo su ser en esa dirección. Entonces, a veces... porque nuestra mente es muy inquieta o curiosa, nos va a costar más la meditación de sentado, pero eso justamente quiere decir que en eso es lo que tenemos que trabajar, en aquello que nos cuesta más. Te quiere preguntar María. Sí, María. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia y felicidades por tu cumpleaños. Que tenga un ciclo muy provechoso. Gracias. Yo te quería preguntar, cuando llegas a la última fase de la meditación, si lo haces bien, ¿a todo el mundo más o menos le pasa lo mismo? Y no me refiero a que después en la realidad, en la vida cotidiana, tú hagas servicio, sino cuando estás haciendo la meditación, llegas primera fase, relajación, segunda, el final, ¿qué es? Porque hay gente que dice, pues me siento o veo una luz en la cabeza, o hay otras personas que dicen otras cosas. Yo sé que, por ejemplo, alguien ha puesto en el chat que ve formas y colores y el doctor Isaac ha dicho que no, que eso es cosa de la mente. Entonces, yo pienso que, bueno, o he escuchado que cuando se habla de historias es más bien cosa de la mente, que se quiere distraer. Pero al final, ¿qué es lo más parecido a lo que tiene que pasar en la última fase de la meditación? ¿Es esa luz, esa luz dorada o qué pasa? Gracias, María. Creo que es importante para todos nosotros recordar que los estados de meditación son estados de silencio. Y se puede hasta decir que son estados de cierto vacío y oscuridad, si se quiere, en donde no necesariamente vamos a percibir nada. Sobre todo en los años iniciales, en los inicios de nuestra práctica. Cualquier luz o imagen, por lo general son elementos que nacen de la mente, el mismo movimiento y la misma
que forma parte del aspecto superficial de nuestro ser. Una vez que con los años la práctica se va profundizando y hemos logrado periodos muy largos de silencio en los cuales no hay ni siquiera un pensamiento, después de decir, como lo describen en el budismo, en una de las ramas del budismo, después de unos largos 20, 30 minutos de un profundo silencio en donde no hay ningún tipo de movimiento, a veces aparecen señales de una pequeña luz, pero estos son estados muy profundos de meditación, en donde se está por entrar en un estado de jhana, un estado de unión. Es muy fácil para nosotros, cuando empezamos este camino, confundir y creer que porque vemos alguna lucecita eso tiene que ver con un estado profundo de meditación. Pero si somos sinceros en el sentido de que vemos que nuestra mente todavía se mueve, que hay pensamientos, nos vamos a dar cuenta de que eso no es así. Lo más importante para mí es no esperar nada. No esperar nada. No hay algo en particular que sucede al final de la meditación. Es solo una intención que uno trae y un escuchar. La experiencia es absolutamente individual y es un descubrimiento propio. Soltar toda expectativa de que ocurra algo. Juliana, buenas tardes. Julio Pomar desde Perú. Hola. Me da mucho gusto verte. Sí, buenas tardes. ¿Alguien de Perú? Perdón, Estaba hablando ¿alguien? de Perú, por favor, ahorita. Diana, ante todo, felicitaciones por tu triunfo. Hubiera imaginado que eras de Escorpio. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que hay muchas tradiciones de meditación. En la India hay varias, el yoga, también existe la del budismo, el budismo zen, se habla de meditación inclusive. Después de 150 años casi de existencia de la Sociedad Teosófica, ¿podemos hablar que hay una tradición de meditación teosófica específica? Gracias por la pregunta. Como la Sociedad Teosófica no tiene una voz oficial, sino que es un espacio en donde cada uno de nosotros puede descubrir el camino, no hay en sí una meditación específica que se haya desarrollado dentro de la organización. Entonces, por ese lado podemos decir que no, porque si no de esa forma se estaría coartando la libertad de la expresión religiosa o de la tradición que cada uno tiene, ¿no? La Sociedad Teosófica es el conjunto de personas y la libertad de pensamiento es uno de sus pilares. Sin embargo, hay lineamientos que fueron dados por los teósofos desde los comienzos de la organización. Blavatsky hace sugerencias diciendo que la conciencia espiritual se encuentra en el corazón. Annie Besant, hay escritos acerca de ciertas prácticas de concentración, aquellas que son seguras, que no generan ningún desorden o problema físico o psicológico o psíquico. Hay recomendaciones que tienden, le diría, hacia el Raja Yoga, lo que encontramos, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali. Pero cada individuo tiene la libertad de seguir su propia tradición y su inclinación interna. Eso es una gran parte de nuestra responsabilidad como almas, de escuchar nuestra inclinación interna y seguirla.
¿Alguien Yo más? tengo una pregunta. Sí. Soy Roxana Frank de Bolivia, soy de la Sociedad Teosófica. Lamentablemente por la diferencia de hora, un poquito que me he equivocado, he entrado media hora más tarde. Entonces yo quisiera saber, si bien yo sé que han preguntado acá, que si nos pueden mandar a nuestro email la grabación de este programa, porque yo me he perdido lo principal. Poniendo mi email, ¿es posible que me manden? No, mejor al revés. Es que sería la locura, porque ¿cuántos hay ahorita? Hay más de 150. Entonces yo ya puse el mío y me escriben al mío, está en el chat, por favor. Ah, ya, mil gracias. Como he entrado tarde, entonces... Sí, está en el chat, lo puse 2 veces, para la charla, digo, la conferencia de Juliana, ya. y también para unos que me piden el libro de Pista y Sofía. Escríbanme a la dirección que les he puesto, por favor. Ya está. Mil gracias y felicidades a Juliana Cesano. Gracias, Roxana. Gracias. Tienes Muchas gracias otras por 2 estar. preguntas. Beatriz Rocha y Isaac. Verónica Moscoso. Sí, perdón, he obviado una pregunta importante. El hecho de que durante una meditación, sin sentirlo evidentemente inconscientes, lleguen a levitar las manos, literal, como levitación, ¿qué significa? O se fue uno demasiado profundo, o que esto me pasó entre niña y joven, muy joven, y me quedé espantada y ya dejé de meditar por mucho, mucho tiempo, que fue bajo la guía y por un evento religioso y con la guía de un sacerdote. Pero a mí me espantó. Entonces, bueno, ahorita retomando esa experiencia, se me ocurrió preguntar. Ha habido mención de levitación no solamente de manos, sino de cuerpo entero, sobre todo en el misticismo cristiano. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Hay una historia que relata que una de las monjas carmelitas entró a la cocina en las horas de la madrugada y los vio a Santa Teresa y a San Juan, los dos levitando por encima del piso, en estado de meditación. Eso ha sido mencionado y también en la tradición del yoga es algo que no solamente surge naturalmente, sino que a veces hasta se practica. Cuando surge como resultado natural de una expresión, hay poco que uno pueda hacer, ¿no? De hecho, Santa Teresa tenía una naturaleza bastante pasional y hacía que ella tuviera esos estadios de no solo de éxtasis, pero también de levitación. Y San Juan, que siempre fue menos pasional, más racional, la ayudaba a suavizar sus pasiones y que pudiera dejar esos aspectos, digamos, esas consecuencias físicas de su progreso. Yo lo que diría, Beatriz, es que uno, o sea, mientras la práctica sea tratar de percibir lo divino, digamos, tratar de generar unión con lo divino. Lo que surja como consecuencia, tratar de no tenerle miedo, de soltar el miedo. Lamentablemente, como no he tenido esa experiencia, es todo lo que puedo compartir. Sí, muchas gracias, Juliana. Gracias, de Verónica verdad. Moscoso, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo soy de Bolivia. Gracias a todos por este encuentro y a Juliana, felicidades. Yo tengo 2 preguntas. Una respecto al testigo. Yo he podido experimentar unas buenas conexiones, diremos, en momentos en que he estado en meditación y a veces cuando no.
meditaba esta sensación de testigo estando en momentos de calma, pero alguna vez cuando he estado inquieta he confundido o he dudado de si era mi ego o que estaba involucrado cuando yo quería observar imparcialmente las cosas, digamos. Entonces me gustaría una orientación para diferenciar claramente al testigo. Y por otro lado, una consulta sobre cuáles serían estos efectos, estos riesgos de efectos que uno tiene al no hacer bien las meditaciones o no aplicar algo. Y seguramente este tema es muy amplio, pero específicamente me gustaría comentar que en esta temporada de cuarentenas yo he estado meditando bastante y he empezado a sentir unas palpitaciones bastante fuertes. Primero lentas, suaves, y estaba bien, pero en algún momento he llegado a estresarme, a preocuparme. Y me ha sucedido lo de las palpitaciones no solo en meditación, sino a veces en momentos cotidianos. Verónica, ¿usted a dónde lleva la conciencia cuando medita? ¿Perdón? ¿Usted a dónde lleva su atención cuando medita? A veces a la cabeza, a la atención a la cabeza, a quietarme y poner luz, y a veces al corazón. Principalmente eso. Bueno, respecto a esta, vamos a empezar por esta última pregunta. Cuando uno, hay muchas recomendaciones de todas de varias de las tradiciones de las que veníamos hablando, acerca de la conciencia espiritual estar centrada en el corazón. Ahora hay una diferencia muy grande en dónde uno centra la atención, porque cuando ellos están hablando del corazón, no están hablando del órgano físico. Si uno lleva su atención al órgano físico, hay posibilidades de modificar el ritmo cardíaco, porque la mente tiene un poder sobre las cosas y sobre los órganos. Entonces, si uno quiere hacer una meditación en el corazón, siempre lleve la atención por fuera del cuerpo físico. Ahí en el centro energético del cuerpo es en donde uno puede hacer la meditación sin riesgos de modificar el ritmo del corazón. Esa experiencia yo también la tuve desde muy joven, por centrarme en el corazón, y a veces la intensidad con la que uno medita. Quizás hay que también prestar atención si uno está siendo muy intenso. Entonces, siempre relajando y sin expectativas. Relajando y sin expectativas. Y la otra pregunta acerca del testigo, sin utilizar la enseñanza de ninguno de las personas que transmitieron su experiencia acerca de la diferencia entre el testigo y el yo, el ego psicológico, mi experiencia ha sido que hay un observador, hay un testigo de todo lo que ocurre, y uno puede posicionarse en ese lugar y ser el testigo. En el momento en que aparece un deseo, un pensamiento, nos convertimos inmediatamente en eso, ahí aparece el yo. Acá, toma. Ahí aparece el... Hey. No empecemos. Fabiana Ordoqui, creo que es. Toma, Vito. Fabiana, si podés cerrar. Ay, gracias. En el momento en que decía, aparece un pensamiento, un deseo, sí, y nos convertimos inmediatamente en eso, aparece el yo. Es como, yo he visto, he percibido que es una entidad creada por nosotros mismos que quiere vivir, que quiere moverse, que quiere ser ese movimiento, pero que no es el observador, que no es el testigo. Porque en el momento en que soltamos eso, el testigo vuelve. ¿Y dónde estaba el testigo? Estaba siempre ahí. Lo que pasa es que no éramos conscientes de esa presencia.
Eso es todo lo que puedo compartir desde la experiencia. Muchas gracias, Juliana. Muy esclarecedor. Quisiera que ya detuviéramos las preguntas porque hemos llegado más o menos a las casi son 2 horas. Y preferiríamos que las preguntas se las enviáramos o se les pudiera enviar a Juliana. Yo podría ya le saqué copia al chat para que se las pueda enviar, sobre todo a las que vayan muy personalizadas con su mail. Y así le damos, pues sobre todo, increíble conferencia, a mí me encantó. Gracias, Isaac. No, lo que es así hay que decirlo, ¿no? Como lo dijo alguien, directa, sencilla y práctica. Cosa que a veces no se presenta porque a veces uno elabora demasiado la teoría y poco la práctica. Pues te lo agradecemos mucho, Juliana, de veras, de corazón, y Gracias. tu participación y creo que todos hemos estado encantados con estas 2 horas que nos has dado y nos has regalado. Y sobre todo los 155 que estuvieron viéndote. Muchas gracias. Gracias a todos desde el corazón, gracias por pasar el cumpleaños conmigo. Para mí un honor estar con ustedes, una alegría enorme. Así que bueno, les deseo lo mejor y sí, escríbanme, estamos en contacto. Gracias a Isaac. Magali, por aquí. Antes de cerrar, mi gratitud